Desde el SICOM en general y desde el programa de género en particular tenemos la filosofía de que la investigación es para la incidencia política, ¿verdad? Entonces tenemos una dimensión de información de resultados, pero también tenemos una dimensión de acercamiento a actores clave, ¿verdad? Con los que compartimos esos resultados y además con quienes nos ponemos a la disposición para dialogar desde la comunicación sobre diferentes problemáticas, entre ellas la violencia contra las mujeres, la violencia simbólica, ¿verdad? Ciertas formas de discriminación o subordinación. Hola, mi nombre es Daniela Bruno, soy argentina, soy comunicadora social, soy docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata. Trabajo o he trabajado con movimientos de diferente tipo, me gusta mucho transcurrir en diferentes espacios, en la universidad, en movimientos, trabajo con funcionarios y funcionarias del Estado, investigo objetos diversos, me gusta mucho ser anfibia, ¿no? Como transitar diferentes objetos, espacios, conversar con gente muy distinta. Y estoy acá en Costa Rica participando del encuentro Feminismos, Género y Comunicación, interactuando, intercambiando con colegas comunicadores y comunicadoras, con estudiantes de Limón, de la sede de Limón de la Universidad de Costa Rica, también con estudiantes de la sede de San José, interactuando también con movimientos, con organizaciones sociales y pasándola súper bien. Me siento muy contenta, he aprendido muchísimo, he tenido conversaciones muy interesantes y momentos también muy emotivos. Voy a hablarles desde el posicionamiento de una mujer que se inicia en el feminismo, que se acerca al feminismo y a los estudios de género, no desde la academia. Es decir, mi primer acercamiento al feminismo y a los estudios de género tiene más que ver con mi activismo, con mi militancia, con mi trabajo con organizaciones de base territorial, y eso va a marcar todo, no solo mi acercamiento, sino todos estos años de trabajo desde esta perspectiva. También mi acercamiento al feminismo y a la agenda o a los estudios de género tiene que ver con mi labor profesional como comunicadora y gestora en organizaciones no gubernamentales y organizaciones de gobierno, organizaciones sobre todo públicas, del campo de lo público, donde siempre he intentado integrar la sensibilidad y la potencia feminista, por un lado, y la perspectiva de género, el análisis de género en la gestión de la comunicación pública. Así que yo también celebro que el nombre de este encuentro contenga estas dos palabras, es decir, feminismo y género. Feminismo al que yo interpreto como un movimiento político heterogéneo, y el género que lo interpreto como una perspectiva y un enfoque analítico que nos sirve para el diseño de intervenciones más eficaces, más efectivas y más igualitarias. Para mí, y para muchas y muchos de nosotros, los feminismos constituyen uno de los actores más complejos, más dinámicos y más relevantes de la escena política contemporánea, por lo menos de la escena política argentina. Los feminismos politizaron áreas o temas que eran invisibles o subalternos o privados o subsidiarios. Los feminismos llamaron nuestra atención, una atención muy importante para les comunicadores, llamaron nuestra atención sobre el carácter performativo del lenguaje y la importancia que tienen las palabras que habilitan y obturan mundos. Los feminismos nos enseñaron que no hay cambios políticos posibles de raíz si no hay una interrogación sobre los modos de expresarse, de representarse y de comunicarse de las identidades a través de los discursos. Nos recordaron que también ahí, en las palabras, en la cultura, es donde se da la batalla entre lo hegemónico y lo contrahegemónico, entre lo dominante y lo subalterno, entre lo unánime y lo divergente, entre lo legitimado y lo excluido. Hasta incluso los feminismos nos propusieron un lenguaje propio, un lenguaje inclusivo, un lenguaje no sexista,
cuya pregunta atraviesa hoy a las personas, a los colectivos y a las instituciones del Estado. Los feminismos trajeron además la desafiante consigna del llamado a la deconstrucción. La nuestra, la de cada uno, la de cada una, la de cada une. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es ser varón? ¿Cómo llegamos a hacerlo? ¿Por qué o cómo se determinó ese reparto de tareas y de dividendos? Esa deconstrucción que se extiende cada día con sus matices, con sus gradientes según los territorios, según las generaciones, según las clases sociales, no obstante, produce una reverberación que es muy potente. Si las cosas son así, por una construcción, eso significa que se pueden construir de otro modo. Y eso creo que es una de las invitaciones más potentes del feminismo. Sí, yo igual soy de ahí, de Batán. De Batán, ok. Yo soy de Siquirres, de la Alegría de Siquirres. De la Alegría de Siquirres. ¿De dónde más? Yo soy de Salamanca, del territorio indígena Cabeca. Muy bien. ¿De dónde más? El territorio indígena Abril. Muy bien. ¿De dónde más? Territorio indígena Cabeca de Chiroles. Yo soy de Chirripó. Muy bien. Yo soy de Guásimo, pero Guásimo, ay, Dios mío, lo que digo a todo el mundo. Yo vivo en una zona finquera y entonces está como mi casita aquí una finca y aquí finca, vecino, finca, vecino. A ver, yo entiendo hoy la comunicación como la entiende una profesora compatriota que se llama Sandra Mazzoni. No sé si alguna vez escucharon hablar de esta persona, Sandra Mazzoni, una argentina. Es una comunicadora argentina que dice que la comunicación hoy es la ciencia de la articulación, ¿sí? La articulación de unir cosas que son heterogéneas, que son diferentes. Es algo bastante parecido a lo que nos pasó recién cuando estábamos en ronda y a pesar de que somos diferentes y había momentos en los que nos manteníamos en la ronda, había temas que nos convocaban al centro, ¿sí? Entonces, la comunicación tiene que ver con eso, con a pesar de las diferencias que tenemos, de que no somos iguales, de que tenemos características diferentes, de todo tipo, económicas, sociales, culturales, étnicas, hay momentos o temas o cuestiones que nos unen en el centro de la ronda, ¿sí? Yo creo que la comunicación hoy, porque también la comunicación fue cambiando, ¿sí? En algún momento la comunicación era periodismo y nada más que periodismo. Pero hoy, en un mundo donde estamos tan divididos, tan peleados y el mundo está tan mal, digamos, hay tantas cosas que tenemos que cambiar, yo personalmente creo que la comunicación tiene que ver con esa ciencia que también es como un arte de darnos cuenta de en qué nos parecemos y juntarnos en el medio de la ronda, ¿sí? Pero para eso primero hay que preguntar. Y en general, los comunicadores, las comunicadoras a veces nos confundimos y pensamos que comunicar es decir, ¿no? Quizás porque tenemos ese pasado de periodistas, de dar noticias, ¿no? Pero incluso los periodistas primero preguntaban, las periodistas, ¿no? Yo creo que hoy la comunicación sobre todo pasa por mirar, preguntar y ver qué tenemos en común para ver qué es lo que tenemos de interés de común y transformar eso que todos queremos transformar. Entonces, para mí, retomando la frase inicial, para mí Sandra Mazzoni tiene razón cuando dice que la comunicación hoy es la ciencia de la articulación de lo diverso, de lo heterogéneo. No hay que tenerle miedo a lo heterogéneo, a ser distintos, sino a poder dialogar y dialogar en la mayor equidad, igualdad posible, porque es cierto que si bien
somos diferentes, parece que hay algunos diferentes que valen más que otros, y eso no es justo, ¿no? Eso no es justo. Ahí es donde yo creo que entra el tema de los derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver con el tema que hoy nos convoca, ¿no? Digamos, si bien dicen las leyes que somos todos iguales, que tenemos todos los mismos derechos por el solo hecho de ser seres humanos, la verdad es que en la realidad concreta parece que hay algunos que son más seres humanos que otros. Yo creo también que la comunicación puede hacer un aporte por tratar de que eso sea real y que no sea solamente una ley que está escrita, sino una realidad. Pero para eso no podemos cambiarlo solos y solas. Es decir, siempre decimos la salida es colectiva, ¿sí? Entonces necesitamos tener más gente en el centro de la ronda, ¿sí? Necesitamos saber cuál es la pregunta que junta a más gente en el centro de la ronda. Y desde la ronda tratar de ir convocando a los que quedaron afuera de la ronda. Para mí eso es hoy la comunicación. En otro momento quizás era denuncia, en otro momento quizás era más informar, o puede ser otra cosa, pero para mí, en este momento histórico, donde los seres humanos estamos tan divididos y el planeta está tan enfermo, digamos, y tenemos tantas cosas importantes por modificar, creo que es la ciencia de la articulación. Bueno, mi nombre es Luisa Ochoa, yo soy investigadora del Centro de Investigación en Comunicación, docente y también hago acción social en la Universidad de Costa Rica. Estoy en este tercer encuentro de feminismos, género y comunicación. Tuve una ponencia, presenté una investigación que estoy haciendo sobre narrativas de mujeres migrantes colombianas, estuve en varios de los escenarios que ha tenido el encuentro y tal vez lo que más me ha movido es como replantearme algunos temas que tienen que ver con lógicas de trabajo con la gente. Tal vez lo importante no es como el objetivo, como la meta en sí, sino cómo llego a ella. Entonces creo que ese es como mi aprendizaje más importante, como cambiar el norte, o sea, disfrutar más el viaje que pensar tanto en el destino para pensar la comunicación también está bueno. Y bueno, ya estamos aquí con el equipo organizador, que por ahí andan, saldrán en algunas, con Laura Chinchilla Alvarado, con Janet Martínez, Larisa Tristán, Joana Rodríguez. Hemos trabajado en la coordinación de este evento y uniendo y articulando fuerzas, ¿no? Porque es el Centro de Investigación con el programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y Opinión Pública ProLEDI, con el TCU 636, Voces Comunitarias, el proyecto Extensión Docente LD 3020, Promoción de los Derechos Comunicativos, y en esta sumatoria, más el INAMU, más el PNUD, hemos logrado hacer todo esto y hoy estamos en una maravillosa entrevista con Daniela. Con esta rica ensalada que hicimos. Exacto, exacto. Y entonces hoy seguimos conversando un poco y yo trabajo en el curso de Comunicación y Movimientos Sociales y pues quería hacerte una pregunta. Así si lo hacemos en el modo feminista, primero por vos y después lo personal y después lo ampliamos. ¿Cómo es esa relación tuya con los movimientos sociales? Mi relación con los movimientos sociales empezó, ni bien empecé a cursar comunicación, a la par. Así que creo que me formé en la academia y al mismo tiempo me formé en la militancia social. En un momento en el que, por lo menos en mi país, en Argentina, los partidos políticos habían entrado en un gran descrédito. Entonces, mi socialización política fue en el marco de movimientos de base territorial. Yo entendí qué era hacer política, cómo se construía políticamente, de qué forma se construye colectivamente con movimientos de base territorial. Entonces, aprendí lo que es decidir en asamblea, aprendí lo que es alternar en las tareas comunitarias y pasar de la cocina a la comisión del cuidado de niños y niñas para que otros compañeros estuvieran en las reuniones
y también me tocó estar en esas reuniones mientras otros compañeros y compañeras, o sea, siempre elegí trabajar con movimientos sociales y populares que tuvieran una concepción muy basista, ¿sí? Bien de territorio, bien de base. Y siempre tuve una relación bastante problemática con los partidos políticos y las organizaciones políticas más tradicionales. Después me fui amigando con el tiempo, ¿no? Con los sindicatos, con los partidos políticos, porque creo que esas instituciones también empezaron a aprender otras lógicas, ¿no? Y creo que el feminismo ahí y los movimientos de los derechos humanos y también los movimientos de disidencia tuvieron mucho que ver con la democratización, no total todavía, ¿no? Tenemos mucho para... Así que yo diría que para mí fueron una escuela los movimientos, aprendí mucho ahí. Me gusta llevar y traer, ¿no? Cosas que pasan en cada uno de esos espacios. Pero en los espacios donde creo que me siento más cómoda es en los movimientos y en la universidad, en el trabajo con los estudiantes. Así que nada, los movimientos para mí son espacios de formación, son espacios de aprendizaje y siempre, ¿no? Digo esto como de un aprendizaje desde la práctica, ¿no? Que se me hace carne porque lo actúo, ¿no? Nadie me da un libro. Cuando entro al movimiento nadie me dice, mira, acá vas a aprender esto. No, entras y bueno, y lo aprendes en la práctica. Y me parece que es una hermosa manera de aprender y yo intento trasladarla porque me gustaría convidarla, ¿no? Convidarla como en otros espacios por los que transito. Sí, a veces pienso como en esa relación de universidad, movimiento social, o sea, cómo hacer esa relación. Incluso a veces toca justificarla, como que no se entiende de por qué la universidad tendría que estar dialogando con esos sectores y cómo puede enriquecer los campos del conocimiento. Y ahí era como la comunicación, o sea, ¿por qué nos sirve desde la comunicación hablarnos con los movimientos? A mí me parece que los movimientos, por lo menos en la experiencia que yo tengo en mi país, son los agentes más dinamizadores de la agenda política. Es decir, son los que nos marcan los temas, ¿no? Y siempre están más adelante, en general, ¿no? En general son los que nos van marcando cuáles son las transformaciones necesarias de la agenda, porque tienen, no todos, y creo que eso es una vigilancia que tienen que hacer los movimientos hacia adentro, de si efectivamente están tomándole la temperatura a lo que está pasando en los territorios, ¿no? Pero si son movimientos que están realmente activos en sus territorios, si son representativos, si son lo mismo que los partidos políticos, lo mismo que los sindicatos, hay que dialogar con los movimientos para tratar de ir entendiendo, sobre todo aquellos que trabajamos en ciencias sociales y que estamos preocupados y preocupadas por el cambio social, por proponer políticas. Entonces, digo, me parece que los movimientos, los partidos, son los sindicatos. En Argentina es muy fuerte el movimiento sindical, el movimiento de las trabajadoras y de los trabajadores, tanto como el tema de los movimientos. Entonces, son los movimientos los que están ayudándonos a interpretar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, solamente por eso deberíamos tener un espacio dedicado a escuchar, aprender y aprovechar el trabajo que hacen, que es tramitar, digerir, ¿no? Como masticar eso que está pasando en los territorios y ayudarnos a entenderlo, ¿no? Y a poder interpretarlo mejor. Eso me parece que es algo que solo por eso justifica la presencia de todos esos actores, pero no como objetos, ¿no? Sino como copartícipes. Me parece que la institucionalidad universitaria tendría que incorporar más dispositivos institucionales de diálogos sistemáticos, como consejos sociales, porque si no solamente a veces es en los encuentros, ¿no? Entonces yo creo que hay que esa institucionalidad universitaria debería incorporar ese tipo de dispositivos más mixtos, donde partidos, movimientos podamos definir una agenda de investigación, por ejemplo,
¿no? Definámoslas juntos, juntas, y ahí darles un rol que no sea solo el de los objetos de la investigación, sino, bueno, son los sujetos de la investigación también, ¿no? O sea, vamos a indagar juntos y vamos a producir juntos un conocimiento que nos es muy útil y muy necesario a todos. Eso es lo que creo. A mí me gusta mucho esta perspectiva porque nos pone a trabajar más el tema de metodologías más participativas, de una investigación en donde desde el comienzo, en donde estén las agendas, sea una agenda dialogada, no como la investigadora ya en su escritorio, yo voy a investigar, sino que sea como más en diálogo con los contextos. Absolutamente. Lo que pasa es que creo que eso mueve el piso, ¿no? Es como que, primero, esa forma de investigar a los movimientos como objetos, yo creo que es extractivismo académico. Así, es como... es algo que tenemos que repensar realmente. Es profundamente autoritario, no es eficiente, no es eficaz, nos da un conocimiento totalmente sesgado, ¿no? Y después me parece que también nos puede provocar mucha inseguridad como investigadores, ¿no? Porque esa práctica que tenemos de la investigación, donde está muy claro cuál es nuestro rol. Nosotros vamos con nuestros instrumentos de investigación y relevamos información y después en el escritorio la procesamos, decidimos cómo la presentamos, elegimos los textuales que respaldan lo que queremos decir, ¿no? Es como, eso lo conocemos ya muy bien, es un guión que ya conocemos perfecto. El otro, el de la mesa con actores que hablamos lenguajes diversos y tenemos distintos intereses, es mucho más desafiante y nos coloca, no diría en un lugar de total simetría, porque si estamos adentro de la universidad, claramente nosotros estamos en nuestro terreno, ¿no? Pero por lo menos nos coloca en un lugar de incomodidad, nos saca de la zona de confort. Y eso puede ser siempre muy interesante. Cuando te sacan de la zona de confort, es seguro que algo vas a aprender. Capaz que al principio es un poco incómodo, ¿no? Pero después se disfruta mucho y aprendes muchísimo. Creo que si podemos relajarnos un poco y dejarnos llevar y confiar un poco mejor en la trama que estamos ahí armando, pueden salir cosas muy buenas. Y hablando de transformaciones, esta pregunta que veníamos hablando de los movimientos, pero es que el movimiento feminista cuando entra a la universidad, o sea, ¿cómo nos transforma como universidad? Yo diría del movimiento feminista y del movimiento de los transfeminismos y del movimiento de las disidencias sexuales, que somos todos movimientos, no, o sea, yo diría que es el mismo movimiento o si quieren movimientos hermanes, ¿no? Digamos, porque bueno, hay algunos compañeros, compañeras que prefieren pensarse por separado para no perder la especificidad de su agenda. No sé si comparto totalmente eso, pero lo entiendo, lo acepto, lo respeto. Pero digo, es un movimiento o son movimientos que vienen a poner en cuestión cuestiones muy fundamentales de nuestra propia subjetividad. Es decir, la cuestión del binarismo, la cuestión de la heteronormatividad, la cuestión de los criterios meritocráticos, ¿no? La cuestión de los conocimientos, de las epistemologías, todo eso es revisado por los movimientos de las disidencias, de los feminismos, y creo que también puede ser resistido en la universidad. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos en un momento, yo realmente me sentía asustada al momento de dar clases con estudiantes que sabían mucho más que yo. Uy, ¿qué hago con estos estudiantes que saben mucho más que yo? Bueno, hice un poco de... Ok, está bien, tengo que repensar mi rol, tengo que pensar que no estoy acá para decir cosas importantes, sino quizás lo que tengo que hacer es escuchar, ordenar, acomodar, devolver,
escuchar, sistematizar, atar, ¿no? Por eso ayer en Limón hablábamos, ¿no? Acá en Limón con los compañeros y las compañeras de la carrera, con los estudiantes. Quizás en esos contextos, más que emitir comunicados, nuestro rol tiene más que ver con facilitar, con acompañar, garantizar las condiciones para la conversación, ayudar a la síntesis, a la sistematización, a que nadie deje de ser escuchado, ¿no? Y eso es otra pedagogía. Nosotros fuimos formados para ser catedráticos y catedráticas que dan clases magistrales y saben todo. Y está bueno tener esa expertise, ok, sí, somos capaces de hacer eso, perfecto. Pero quizás si pudiéramos corrernos y entrenarnos en este otro tipo de habilidades pedagógicas y epistemológicas y relajarnos, porque nos da mucho miedo que nuestros estudiantes sepan más que nosotros. Saben más, en algunas cosas saben más. Entonces hay que aceptar eso y reconocerlo. Y ahí hay una comunión diferente con los estudiantes, una paridad, aunque sea por un ratito, esa paridad es muy, muy saludable. No, nos permite aprender, ¿no? Uf. O sea, nos permite aprender un montón. Y relajarte. Sí, o sea, disfrutar, o sea, como que volvemos a reencontrarnos y a disfrutar la docencia como un espacio de construcción. Y volvés a entender por qué elegiste hacer eso, ¿no? Y ahí tu tarea docente ya no está tan escindida y divorciada de tu tarea militante, de tu pasión por esos temas. Porque en realidad eso, ¿no? Recuperás la pasión por esos temas cuando mirás el brillo en los ojos de un estudiante que está apasionado por contarte lo que sabe, lo que aprendió, lo que pasa en su comunidad. Y eso a mí me emociona y hace que mi magro salario docente ya es como que digo, esta Vale también la es mi pena. retribución, ¿no? Esto vale la pena. Por eso, digamos, a pesar de la lucha que tenemos que dar los docentes, por lo menos en mi país, por la precarización de nuestra tarea docente, por eso se explica que haya tantos docentes igual que aún cobrando tan poco y algunos sin cobrar, elijan esa tarea. Eso de ver los ojos de la gente brillando y de que tan bonito, para que quede por aquí. Gracias al proceso de regionalización de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, ayer vimos muchos ojos brillando de chicas y de chicos que entran por primera vez en 50 y pico de años en una región a estudiar comunicación. Y muchas gracias porque sí, o sea, ahora además es más, ¿no? No solamente ves ojitos brillando en el centro de San José, sino que los ves brillando también en otros lugares donde si no hubiéramos tenido el proceso de regionalización no podríamos ver eso. Y hablando. Y total, y haciendo preguntas, cuestionamientos, poniendo la experiencia. Entonces, hablando de eso y de las cosas maravillosas y de por qué estamos en el Parque de Limón, por eso y estuvo muy bueno. Súper. Por eso elegimos esto, ¿no? Por eso es conversar y por distintos mundos, 10 mundos, 20 mundos, cientos de mundos en una semana, ¿no? ¡Wow! Eso fue buenísimo, qué regalo. Fue buenísimo. ¡Qué buen viaje! Buenísimo. Mi nombre es Lisette Marroquín, yo soy investigadora dentro del SICOM, soy docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y acá en el SICOM yo coordino un grupo de investigación sobre procesos de comunicación y organización. Estas dos políticas, la PIEG y el PLANOVI, hay que renovar el plan, es un plan de acción, son 22 organizaciones, digamos, del gobierno central que están trabajando en esto, que tienen que coordinar sus acciones y que tienen que generar, además, hay un componente muy importante de comunicación. Este componente de comunicación, lo que estamos tratando un poco es de visualizar cómo se ha presentado anteriormente y cuáles serían esas opciones o nuevas formas, digamos, de comunicación que se pueden agregar a lo que ya se ha planteado en los planes anteriores. A partir del primer encuentro Feminismo, Género y Comunicación, uno de los elementos que más salió es la necesidad de que las profesionales y los profesionales de comunicación tengan formación en género.
¿verdad? Y a partir de ahí surgió un acercamiento con el INAMU, ¿verdad? Y ha surgido una colaboración con el INAMU que se ha fortalecido en los subsiguientes encuentros. Este es el tercero, ¿verdad? En el segundo también está, y hay un reconocimiento mutuo, uno del trabajo que hace el INAMU por los derechos de las mujeres, por la incidencia, y el otro es como el aporte específico desde la comunicación que hacemos. Entonces ha sido una conversación para entender que la comunicación no solo es la transmisión de contenidos, no solo es ¿verdad? Salir publicadas en determinado medio de comunicación, tener un post en redes sociales, sino que la comunicación incluye este proceso de formación de las mismas personas formadoras y funcionarias, que incluye el diálogo con las mujeres en la comunidad, entender que cada localidad tiene sus características. Eso tiene una dimensión comunicativa. Y eso es lo que nosotras como centro hemos tratado de dialogar con el INAMU. Mi nombre es Aide Hernández Pérez, soy la jefa de la Unidad Técnica de Género de la Asamblea Legislativa. En la Asamblea Legislativa tenemos 3 órganos que promovemos el tema de género. Muy interesante el tema. Nosotros en comunicación y género estamos en la llanura, ¿verdad? Porque cuesta mucho, en la dependencia de nosotros es muy pequeña, todavía no hay esa sensibilización de lo que ocupa. Nosotros creemos que ocupamos un área de comunicación y género, pero también que le dé permanencia y visualice el trabajo que hacen las diputadas y los diputados en el tema de igualdad de género y derechos de las mujeres, porque no es un tema solo de las mujeres. En esta construcción, en esta negociación, colocar a la comunicación como profesión de una manera más sistemática, ¿verdad? ¿Qué papel juega la comunicación desde que se piensa una política pública hasta que se implementa? No solo como la parte de la estrategia vista como campaña o como medio de comunicación. Lo que conocemos como videopolítica, digamos, probablemente algunos y algunas de ustedes hayan escuchado hablar de eso, yo ahora voy a comentarles, democracia de audiencias, personalización, que son todos fenómenos de la cultura política que tienen que ver con la fuerte presencia de los medios masivos y también de los medios personales. El taller de hoy convoca funcionarios y funcionarias de diferentes instituciones públicas, MEP, Caja del Seguro Social, Poder Judicial, OIJ, ¿verdad? Que están involucradas e involucrados en los sistemas de Planovi y de PIEC, ¿verdad? Entonces, en el Sistema Nacional de Prevención de Violencia contra las Mujeres o en el Sistema Nacional para ¿verdad? La Equidad y la Igualdad de Género. Entonces, este es un sistema interinstitucional donde están pues, todas las instituciones públicas y esta gente es la que está acá. ¿Verdad? Porque estamos en un contexto en que los planes de acción de PIEC y Planovi para el quinquenio próximo se está diseñando. Entonces la idea era que pudieran pensar la comunicación en estos planes de acción de una manera integral y no otra vez como al final de la línea de producción. Me llamo Miguel Rojas Campbell y trabajo en la Secretaría Técnica de la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, que cubre el periodo 2018-2030. La Secretaría Técnica está ubicada en el Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU. PIEC y Planovi responden a grandes discriminaciones y violencias que sufren las mujeres en diferentes ámbitos, no solo en el ámbito doméstico, en la calle, en el ámbito laboral, en el ámbito docente, sino también las discriminaciones y las brechas que tienen, sobre todo en el tema de corresponsabilidad social de los cuidados, la distribución del poder, en cómo participan las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisiones, qué oportunidades tienen para ser electas, ¿verdad? En diferentes puestos, incluso de ser designadas en puestos en un nuevo gobierno. Todo eso es importante identificar y trata de identificar la PIEC. Y también el tema de la distribución de la riqueza, ¿verdad? Cómo se distribuyen los recursos, tienen realmente acceso las mujeres a créditos, a oportunidades para generar sus pymes, para generar sus iniciativas, para acceder a un empleo decente. Y hemos hecho un esfuerzo para tratar en el próximo plan, que va del 2023 al 2026 en el caso de la PIEC y del 2023 al 2027 en el caso de Planovi, para poder articular ambos instrumentos y que nos sirvan para atender de una manera más integral las diferencias y las desventajas que tienen las mujeres. Es importante mencionar que esas políticas no son responsabilidad exclusiva del INAMU. El INAMU les da el seguimiento a estas acciones, pero realmente la responsabilidad está en una serie de más de 50 instituciones que han asumido compromisos y que queremos que en este próximo plan de acción mantengan esos compromisos
con diferentes estrategias y programas. La comunicación es vital, ¿verdad? En este momento tenemos mensajes muy confusos. Las redes sociales nos llenan, nos atiborran, por decirlo de alguna manera, de diferentes mensajes, de diferentes prejuicios, incluso de noticias falsas, de exageraciones, que a veces quieren desvirtuar el trabajo que se hace por la igualdad de género. Y se trivializa o se banaliza los esfuerzos que se hacen por visibilizar la violencia que siguen sufriendo muchas mujeres en muchos ámbitos y las discriminaciones. Entonces es una necesidad primero de posicionar el tema como un tema de agenda nacional, la discriminación y la violencia contra las mujeres como una necesidad de primer orden de cualquier estado, de cualquier gobierno, de tenerlo en la línea, en primera línea, y luego de tratar de sensibilizar a la población, de qué cosas podemos hacer, de cómo podemos intervenir o de cómo están interviniendo las instituciones para tratar de cerrar estas brechas. Realmente a lo que estamos apostando es al cambio cultural, a que veamos las cosas de otra manera y que hombres y mujeres aprendamos a vivir en una sociedad diferente, más solidaria, y en que podemos identificar todas estas discriminaciones múltiples que sufren muchas personas y especialmente las mujeres. Bueno, mi nombre es Lourdes Serrano Delgado. Yo trabajo en el INA hace 23 años. Siempre he trabajado en la asesoría para la igualdad y equidad de género. Soy de profesión orientadora y me he desempeñado en el tema de desarrollo de la igualdad y la equidad en la formación profesional. Bueno, en el 2013, desde el 2013 el INA cuenta con una política de género aprobada por la Junta Directiva. Es a partir de ahí que se han elaborado 2 planes de acción. Teniendo en cuenta 2 planes de acción, en este momento estando con el segundo plan de acción que va del 2019 al 2023, es que hemos venido dando respuestas también al Plan OBI y a la política estatal, así como a otras políticas, ¿verdad? Donde el tema de la igualdad y equidad se vuelve fundamental. Es importante mencionar también de que el INA es una institución, es la única institución en el país que tiene una oficina de género, una unidad de género creada por la Ley de Igualdad Real, ¿verdad? Que tenemos ahí un elemento importante que habla precisamente en ese momento, creo que ya se actualizó, pero en ese momento en el artículo 19 y 20 hablaba en la ley 7142 precisamente, que el INA tiene que tener un sistema de formación profesional para la mujer y contar con el 1% del presupuesto. Esto ha hecho que precisamente seamos una institución que tenga un presupuesto robusto, que se haya instaurado muy fuertemente en la institución, ¿verdad? Y contar con un equipo de trabajo interdisciplinario. Y que al tener una política también, vemos como toda la institución se ha visto involucrada en un trabajo hacia la igualdad, ¿verdad? A partir de hemos tenido un trabajo de directrices, tanto de lenguaje incluyente, directrices de acciones afirmativas para lo que es la participación de las mujeres en áreas de mayor demanda laboral y con asimetría de género, todas las que son las áreas de la mecánica, electrónica, electricidad, donde tenemos un trabajo muy arduo ahí para que transiten por la formación profesional sin ningún tipo de discriminación. Igual tenemos una fiscalía para el hostigamiento sexual, ¿verdad? Todo lo que es la atención y prevención del hostigamiento sexual, ¿verdad? Que les da apoyo y acompañamiento a las mujeres que son víctimas. Todo esto ha llevado también a poder dar respuesta a los diferentes planes, ¿verdad? Con nuestros indicadores. Estoy muy contenta de trabajar en el INA. Creo que es una institución, como dice mi compañera, a la vanguardia. Eso no significa que tengamos muchísimo camino que recorrer y aprender, entonces me encanta este tema. Tenemos que trabajarlo a nivel de las mesas de trabajo, entonces, de la piel, entonces me parece interesantísimo y mi expectativa es que nos dé luces también de qué comunicar, que es algo que creo que es estratégico. Ahí tenemos las políticas, tenemos resultados, tenemos evaluaciones, pero sentimos, yo sé que es colectivo a nivel de la comisión, de que nos hace falta comunicar eso. Hemos también desarrollado a partir de ese tema una estrategia de atención a la violencia, que es un elemento o una estrategia muy particular que se desarrolla desde el 2011 con un plan piloto que inició en la regional Huetar Caribe, todo lo que fue la zona de Limón, tomando en cuenta que en ese momento y que todavía ha avanzado, había uno de los mayores índices de violencia, ¿verdad? Que tiene que ver con una atención prioritaria a las mujeres en situación de violencia. Particularmente pensando que la formación profesional se convierte en un recurso sumamente importante para las mujeres para enfrentar la violencia de una manera. Se convierte en un empoderamiento, les cambia la posición. Cuando ya no es lo mismo una mujer en situación de violencia que estudia una que sí lo haga,
¿verdad? Entonces, en ese sentido, esta estrategia de violencia actualmente se desarrolla en la Huetar Caribe, Huetar Norte y en la regional, en la Brunca. Los feminismos obligaron a la dirigencia política a tomar nota de sus demandas y a posicionarse públicamente sobre esas demandas. Incluso los feminismos lo hicieron mostrando y denunciando la condición generalizada del Estado como institución, su régimen de género. El género influyendo en la selección del personal, el género influyendo en la definición de normas y procedimientos administrativos, el género definiendo las formas de organización del trabajo, la distribución de las tareas, cuál es la construcción discursiva que hacemos de las mujeres destinatarias de las políticas sociales y qué rol les asignamos en esas políticas, el rol de cuidadoras, el rol de lideresas. Todo eso tiene que ver con el Estado y su régimen de género. Ayer, cuando estábamos trabajando con los compañeros y las compañeras que forman parte de los agentes intersectoriales de implementación del plan de PIDAE y del PIEC, yo les hablaba de la ley Micaela, que fue pensada para que cada funcionario, cada agente público estatal cuestione las formas de pensar y de actuar que en la micropolítica de las organizaciones reproducen situaciones de discriminación y de violencia basadas en el género y también en la orientación sexual de las personas. Y para promover la transversalización del enfoque de género en toda la gestión. Esto último todavía una deuda pendiente de todas las organizaciones porque lamentablemente la transversalización de esa perspectiva es algo que se viene dando sobre todo en la dimensión retórica, pero que todavía no se verifica con profundidad en la dimensión de las prácticas de cada uno de los agentes y de las culturas institucionales del Estado. Los tres abordajes de los problemas de esa agenda. Un primer abordaje que obviamente no olvide el dato racional, concreto, que es muy importante en la política pública para la construcción de los indicadores, para poder sensibilizar a otros agentes estatales, a líderes, pero al mismo tiempo que no pierda de vista un conocimiento que tiene que ver con la posibilidad de empatizar con aquello que le pasa a las personas, a las poblaciones, a los grupos afectados. Y es en ese empatizar, a veces es necesario también dejar discurrir la simpatía, no solo la empatía, ¿no? Es decir, si no hay algo que se nos escapa de las manos, hay algo que no podemos comprender, si además de empatizar, como nos enseñan como científicos, ¿no? Necesitamos empatizar para comprender, para poder interpretar. Pero además de eso es necesario también simpatizar, compartir el mundo, ¿no? Compartir el mundo, sentir igual, cierta compasión, ¿no? Y después, por otro lado, también siempre preguntarse por aquello que esas personas afectadas o esas poblaciones afectadas entienden que es lo justo, su criterio de justicia y su criterio de lo que está bien y de lo que está mal, para no imponer una noción de eso que es la hegemónica desde la lengua estatal. Entonces hay que también flexibilizar y transformar la lengua pública estatal, ¿no? Por eso mi idea del Estado siempre es la idea de un Estado extendido, de un Estado que se entrama con los territorios, un Estado que tiene diferentes escalas, ¿no? Entonces, y me parece que ahí además los investigadores y las investigadoras tenemos también el mismo desafío. Tenemos una forma de pensar el Estado. Primero lo pensamos como la herramienta de la opresión. Y lo pensamos de arriba, jerárquicamente. Exactamente, lo pensamos desde arriba. Cuando estudiamos el Estado, estudiamos la letra de la norma. Cuando estudiamos el Estado, estudiamos el discurso de los líderes y las lideresas. Pero cuando estudiamos el Estado, no entendemos que el Estado también
es un enorme conjunto heterogéneo de agentes estatales. A mí me parece que hay que prestarle más atención a lo que algunos llaman los burócratas de la calle, que es ese agente estatal que es el que tiene el contacto con las personas y que como la norma es tan amplia y es tan racional y abstracta y está totalmente ajena a las particularidades de los territorios, te da un margen de autonomía muy importante. ¿Y quién es el que decide o quién es la que decide en ese margen de autonomía? Ese empleado estatal de la ventanilla del servicio social. Recrea la norma. Él crea la norma. Le da contenido a la norma. Y le da contenido a la norma en esa interacción. Y la recrea situacionalmente en dependencia del otro, de la otra con la que se junta. Por eso a veces cuando vemos los indicadores, vemos que son muy dispares en función de la región. Y quizás la diferencia es que hay una persona que tiene un liderazgo, que logra apasionar a cada uno de esos agentes estatales y les recuerda que ellos y ellas son la ley, que ellos y ellas son el Estado y que el éxito de esa política pública depende en gran medida de ese Estado que no está distanciado, que no es ese Estado burocrático que es igual para todos, sino que es ese Estado que da la mano, ¿no? que entiende, digamos, que puede sentir con esa persona que se acerca a esa ventanilla, a ese escritorio. Entonces, me parece que hay que tratar también de pensar al Estado de otra manera.